Buenos días, pueblo de Dios. Hoy gozoso y alegre con el Señor, iniciando la semana. Hoy domingo, primer día de la semana, iniciando la semana, dándole gracias a Dios por su amor, por su fortaleza que Él siempre nos da todos los días, por esa energía hermosa, por ese aliento de vida que Él nos da todos los días. Bueno, le damos gracias a Él por todas sus bendiciones. Hoy vamos a hablar varios puntos, varios temas sobre la formación, el amor y la bendición de Dios. Los 7 puntos significativos sobre estos mensajes. El mensaje equivale al mensaje de los 3 ángeles. El mensaje de los 3 ángeles en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 6 al 12. Eso lo podemos ver en el mensaje de los 3 ángeles. Vamos a buscar el libro de Apocalipsis en el capítulo 14, versículo 4. Versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, pues no sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo. Cuando nosotros vemos el concepto del amor y de la bendición que Dios nos está transmitiendo, bueno, Él nos está transmitiendo mucho amor, mucha alegría, mucha fortaleza. Y Él nos dice que el verdadero amor consiste en la armonía de la palabra de Dios. Y diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adoran a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar, la fuente y de las aguas. Ahora, fíjate lo que nos habla el mensaje que nos está indicando el mensaje de los 3 ángeles. Cuando vamos al mensaje del amor, pues vemos la formación que Dios nos transmite de esa verdad que Él nos transmite. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Fíjate que en ese mensaje que Dios me lo está indicando aquí, en una forma en la cual contenida toda doctrina y del pueblo de Dios, el sábado, la ley, la reforma pro salud, el estado de los muertos, la justificación por la fe, el juicio, el santuario y la segunda venida de Cristo. Estos son mensajes, son los que preparan y que maduran al mundo 2 cosechas antes de la venida de Cristo. Eso lo vemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 14 al 20. Lo que nos está indicando a partir del versículo 14. Mire, he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo
también su hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque su uva está madura. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Fíjate que cuando nosotros vamos a estos mensajes que tienen sobre función en el tiempo del fin, produce una reforma dentro del pueblo de Dios, y desenmascara a Babilonia y a su hija. Eso también lo vemos en el libro de Apocalipsis 14, capítulo 14, versículo del 8 al 11. Vamos a ver qué nos dice el versículo 8. Otro ángel salió, le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Fíjate que Dios me está indicando aquí que el mensaje de la formación, que es su ira de amor, Él nos la está indicando. Entonces, porque estos mensajes deben darse al mundo en una orden, en una forma directa a la frase de la gran voz. Es un término para describir la forma directa y sin miedo de pregonarlo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos al concepto de esa formación. Y si el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, no tiene reposo de día ni de noche a los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Bueno, es aquí por lo menos lo que nos está indicando, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adora a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Fíjate que en el amor verdadero que es Cristo nuestro Señor, tenemos que adorar al Padre Creador, porque el mensaje de los tres ángeles nos está indicando: los que adoran a la bestia, a la imagen de la bestia, a los que adoran imágenes, están adorando a la bestia, porque están adorando totalmente a la bestia. La bestia, ¿quién es? El demonio. ¿Cómo está disfrazada la bestia? Cuando tú adoras imágenes, le prendes velas a las imágenes, está adorando prácticamente a la bestia, al gran dragón, que es el demonio, el diablo. Se está olvidando del Padre Creador del cielo y la tierra. Entonces, tu fe la está llevando ¿a quién? A una imagen. Se desvirtúa tu fe porque tu fe se la está dando a una imagen más, no a Dios. Y eso es lo que Dios nos está en el libro de Apocalipsis nos está diciendo. Hay que tener mucho cuidado porque cuando tú empiezas a adorar imágenes, prácticamente está adorando a la bestia, al diablo, porque eso es lo que él quiere, que lo adoren, que lo amen, busca la forma de distraer al pueblo de Dios para hacerle creer que él es el Dios. Entonces, cuando tú empiezas a adorar imágenes, prácticamente está adorando
a la bestia. Y eso es lo que nos está indicando en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo del 8 al 11. Cuando vemos también directamente que Dios nos habla a nosotros, tenemos que adorar al verdadero Creador, que es Padre, Creador del cielo y la tierra, que es Dios Todopoderoso, nuestro Padre Creador. Eso lo vemos en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, en el versículo 7. Entonces, ¿qué vamos nosotros a indicarnos aquí? Indicarnos, bueno, la expresión del Evangelio eterno. Expresa: Cristo es el único medio de salvación, pero al rechazar su llamado tendría que beber de la copa de la ira de Dios. Cuando nosotros rechazamos a Dios, vamos a beber de la copa de la ira de Dios. Porque bueno, ahí eso lo podemos analizar y ver en el capítulo 14, versículo 9 al 11. Vamos a ver qué nos dice. El capítulo 14 del 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y reciba la marca en su frente o en su mano, y él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ve, cuando nosotros desobedecemos a Dios, nos alejamos de Dios, nos espera el camino en el cual Dios él aquí por lo menos nos está indicando, y el que bebiera del vino de la ira de Dios ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Porque Dios, Él es un Dios de amor, Él es un Dios de bendición. Él nos ama, Él nos quiere, pero recuerda que Él nos dio el libre albedrío para nosotros elegir. Si nosotros elegimos el camino del mal, pues el camino del mal significa la maldición, nos espera es la muerte eterna. Pero si agarramos el camino de la bendición, el camino de la bendición es el camino del amor y de la esperanza y de la fortaleza. Nos espera la vida eterna, porque Dios quiere que cada uno de sus hijos se salven, que busquen a Dios de corazón. Pero muchas veces no sé qué está pasando con el pueblo de Dios. Cada día se están alejando más de Dios, porque buscan la vida mundana, prefieren la vida fácil, la vida de diversión. Por lo menos buscan. Ahorita hay unos programas que los están bajando para hacer videos, pero videos totalmente vulgares. No buscan la forma de buscar a Dios, sino lo que busca es distraer la mente, tener una mente perversa, alejada totalmente de Dios. Y eso es lo que busca el enemigo. El enemigo busca que usted se aleje totalmente de Dios, que no se centre su formación en Dios. Y eso es lo que busca el enemigo. Y el enemigo lo tenemos metido en todas partes. En todas partes tenemos el enemigo metido. Porque el enemigo busca la forma de meterse hasta en las iglesias. Él se mete. ¿Para qué? Para distraer, para confundir al pueblo de Dios. Y por eso cuando nosotros vemos el mensaje que Dios nos transmite a través de la Sagrada Escritura, pero fíjese, el pueblo que los predica es un pueblo peculiar, que no se mezclan con las tradiciones y prácticas de la ramera y de su hija. Eso lo vemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, versículo 4, que vamos a ver qué nos dice Apocalipsis. En el capítulo 17, versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande y la madre de la ramera y de las abominaciones de la tierra. Fíjate, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de la ramera. ¿Y quién es Babilonia la grande, la madre de la ramera? Hágase esa gran pregunta. ¿Quién es Babilonia la grande, la madre de la ramera?
Eso lo centramos y lo vemos porque cuando tú empiezas a adorar imágenes y ve a tu alrededor imágenes de todo tipo, ahí está la gran ramera, la gran perdición, que muchas veces el pueblo de Dios no busca la palabra de Dios en la Sagrada Escritura. Y está confundido totalmente porque le enseñan una doctrina falsa, totalmente falsa. Porque el Vaticano, ¿qué es lo que enseña el Vaticano? ¿Cuál es el centro del poder? Roma. ¿Y quién es Roma? ¿De dónde nace la Iglesia Católica? De ese gran poder. Y eso es lo que me está indicando aquí en el libro de Apocalipsis. Y en su frente un nombre escrito, un ministerio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras. Esa es la madre de la ramera, eso es Babilonia. ¿Y quién es Babilonia? El Vaticano. Es la madre de la ramera, porque lleva al mundo cristiano, al pueblo de Dios, a la gran perdición. Ahí tú no vas a buscar la salvación. Ahí está la perdición, porque ahí no hay salvación. Ellos falsearon totalmente las escrituras y la desviaron totalmente, porque la palabra de Dios totalmente la cambiaron. Ellos inventaron cualquier cosa para tener ese gran poder, ese gran dominio a nivel mundial. Y ellos lo lograron por muchos años, tuvieron ese gran poder. Y cuando tú te pones a escudriñar la Sagrada Escritura, bueno, y tú te enteras de por qué ellos hoy en día siguen con esa prepotencia de seguir engañando al pueblo de Dios, seguir manteniéndolo alejado de Dios, porque lo de ellos es poder. Ellos se sienten ellos creen que ellos son el Dios en la tierra, porque el Papa, para ellos el Papa es el Dios para ellos, porque para ellos el Papa es como Cristo en la tierra, y eso es una gran falsedad, una gran mentira, una gran blasfemia que nos han tenido engañados durante siglos y siglos y siglos, durante miles de años, engañados. Y todavía hay gente que cree que ellos es la religión de Dios. No, eso es un poder económico que centra el poder en el mundo. Ellos no representan a Dios para nada. Por eso que cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios y vemos la gran verdad en ella, pues nos enteramos de grandes verdades. Y por eso que hay que estudiar la palabra de Dios, estudiarla para que cada día uno se centre en ese amor que Dios nos transmite a uno. Vamos a estudiar Apocalipsis. Apocalipsis 16, capítulo 16. Vamos a ver qué nos dice el capítulo 16, en el versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: y derrama sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. La copa de la ira de Dios. Entonces, eso es lo que mucha gente a veces, por no tener tiempo, o a veces por no sé por qué no quiere estudiar la palabra de Dios. Porque al estudiar la palabra de Dios, tú te enteras de una gran verdad. Porque cuando uno estudia y analiza el mensaje que Dios nos transmite a nosotros, entonces, bueno, ahí vemos una gran diferencia del concepto en el cual a ir a lo que es a la gran verdad. Tú analizas y ves, bueno, yo por lo menos en mi infancia, por lo menos me hicieron creer que la iglesia de Dios era la iglesia católica, que yo era salvo por la iglesia católica y que por la Virgen María, porque yo tenía que bautizarme siendo un niño, y mis padres me bautizaron siendo un niño. Y ese es un bautizo que es falso. En la palabra de Dios no dice que los niños hay que bautizarlos siendo unos bebés, porque ¿qué pecado puede tener un niño? Ninguno. El pecado es cuando uno ya tiene uso de razón, que sabe que está haciendo algo malo, y allí la ley de Dios me refleja a mí el pecado. Pero
un niño, ¿qué puede tener, qué pecado puede tener un niño? Porque decía, no, que hay que bautizar al niño porque viene condenado desde su nacimiento, que hay que bautizarlo. Una gran mentira, es una gran blasfemia de la Iglesia Católica. Eso, ellos lo hacen con un fin de mantener un poder económico para su beneficio. Y eso es lo que durante siglos y siglos la Iglesia Católica ha tenido al pueblo de Dios engañado. Y totalmente engañado. Y porque cuando yo iba a esa iglesia, bueno, me bautizaron, me hice la primera comunión. Bueno, yo nunca en mi vida vi que ellos me enseñaran la palabra de Dios, escudriñándola, del libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, de qué significado tenía el Antiguo Testamento y qué significado tenía el Nuevo Testamento, porque los dos coinciden, lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento coincide, porque eso es lo que nos transmite, porque el libro de Deuteronomio, que es del Antiguo Testamento, coincide con el Nuevo Testamento, porque eso es lo que Dios nos transmite a nosotros a través de esa formación, en la cual nosotros, cuando escudriñamos esa verdad de la palabra de Dios, vemos la gran verdad que la Iglesia Católica nunca la enseñó y nunca la va a decir. Va a tener al pueblo sometido bajo engaño, porque ellos no van a escudriñar la palabra de Dios. Porque ellos no es la religión de Dios. Ellos de hace tiempo dejaron de ser la religión de Dios. Ellos de hace tiempo dejaron de ser la iglesia de Dios. Se alejaron totalmente de la iglesia de Dios. ¿Ves? Ellos totalmente se alejaron porque ellos empezaron a predicar doctrinas falsas, doctrinas engañosas. Y eso cuando vemos, por lo menos cuando vemos aquí, por decir, cuando vamos a estudiar el libro de Mateo, vamos a estudiar Mateo capítulo 24, versículo 14. Cuando estudiamos Mateo capítulo 24, ¿qué nos dice Mateo? En el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para que el testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Fíjate que Dios nos transmite a nosotros el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondió él y le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos cuándo será estas cosas y qué señal habrá en tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mira que nadie os engañe. ¿Sí? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y muchos engañarán. ¿Y qué es lo que hace el Papa? El Papa se cree Cristo, se cree Dios en la tierra. Y aquí Dios me está diciendo, respondiendo Jesús, le digo: mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Y qué es lo que hace el Papa? Engañar, haciéndose pasar por Dios en la tierra. Entonces hay muchos que le creen, le besan la mano, si le hincan, y bueno, no, mi hermano, él es un hombre igual que yo, de carne y hueso. Él es un hombre pecador igual que yo, de carne y hueso. Somos pecadores ante los ojos de Dios. Pero cuando nosotros nos humillamos ante Dios, bueno, y caminamos sobre la doctrina de la verdad y del amor y de la bendición, bueno, Dios envió a su Hijo a predicar el verdadero evangelio, que es la base fundamental, que es Cristo nuestro Señor, la iglesia de Dios. Y ahí está la formación de la pureza del Padre, creador del cielo y la tierra. Entonces, cuando nosotros nos basamos en ese amor de pureza, bueno, Él nos enseña esa gran verdad. Y el pueblo de Dios que lo predica, y en un pueblo peculiar que no se mezcla con las tradiciones. El pueblo de Dios no tiene que mezclarse con lo que se llama las tradiciones prácticas de la ramera. ¿Y qué representa la Iglesia Católica?
Esa es la gran ramera, es la gran Babilonia. Esa es la que lleva la perdición al mundo. Eso es lo que ha permitido la perdición de este mundo, porque ellos no predican el verdadero evangelio de Cristo nuestro Señor. Entonces, cuando sus hijos, de la manera en que se encuentra actualmente la iglesia, un estado de la Odisea, no se puede cumplir esta misión. La iglesia está mezclada con el mundo en las prácticas de la misma costumbre de Babilonia y no existe oposición ni diferencia. Y fíjate, cuando nosotros vemos a la iglesia católica, ¿en qué se convirtió la iglesia católica? En la gran ramera, en la gran perdición. Ella no es la iglesia de Dios. Ella se alejó totalmente de la iglesia de Dios. Entonces, cuando nosotros, basados en estos hechos, en estos, llegamos a la conclusión de quienes predican estos mensajes, no es una congregación general de personas, sino remanente fiel, un remanente que ha doblado rodilla. Cuando uno dobla rodilla y esté en la permanencia de Dios Todopoderoso, ahí está el verdadero conocimiento de la palabra de Dios, y que el gime por las abominaciones que hay dentro del pueblo. Vamos a buscarlo en el libro de Ezequiel, versículo 9, capítulo 9, versículo 4. Entonces, ¿en qué te ha basado esta formación? Bueno, ahí vemos lo que a veces nosotros mismos decimos que a veces totalmente alejados de Dios, porque a veces nosotros mismos, por decir, vamos a la iglesia, y nos congregamos en la iglesia y vamos formados para la santificación y la formación de Dios Todopoderoso. Pero muchas veces la carne es pecadora, se desvía totalmente de la palabra, se desvía totalmente. Entonces nosotros tenemos que tener ese concepto de amor y de bendición, que es la palabra que Dios nos da a través de su formación. Entonces, en esa formación en la cual nos da Dios a través del libro de Ezequiel, y nos indica el mensaje de amor y de esperanza. Fíjate que aquí Ezequiel nos está diciendo: y le dijo Jehová, pasa en medio de la ciudad y por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas abominaciones que hacen en medio de ella. Fíjate ¿y quién hace todo esto? Todas estas abominaciones que se alejaron totalmente del pueblo de Dios y fueron a predicar costumbres peculiar, mezclando las tradiciones. Totalmente se alejaron de Dios. Entonces, cuando en el concepto del amor, y yo veo, por decir, yo me voy al libro del libro de Apocalipsis. Vamos a estudiar Apocalipsis en el capítulo 12, en el capítulo 12, versículo 17. ¿Qué me dice aquí? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí es lo que yo les quiero decir a ustedes. ¿Y quién es el dragón? El dragón es el demonio, el diablo. ¿Contra quién se fue a hacerle guerra? Contra el pueblo de Dios, los que guardamos los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y cuál es el testimonio de Jesucristo? Es la iglesia verdadera, que es Cristo nuestro Señor, la piedra fundamental en Cristo. De ahí está la formación en la cual Dios nos está indicando. Y cuando nosotros andamos sobre ese concepto de amor y de bendición, andamos en la iglesia verdadera, que es Cristo nuestro Señor. Por eso que en el concepto del amor es cuando nosotros tenemos el mensaje de los tres ángeles, el mensaje de la esperanza, el mensaje del amor que Dios nos transmite a través del mensaje de los tres ángeles. Por eso, pueblo de Dios, no te dejes confundir, porque la gran ramera, que es el dragón, que se está sentando
gran poder para tener una dominación a través del mundo, donde ellos se centran en un poder. Y ese poder ellos lo quieren hacer a través de una parte en la cual ellos se van a sentar en el poder único en el mundo. Y cuando ellos se sientan en ese poder, pues ellos se van a sentir poderosos y tener ese vínculo con el poder en el cual ellos totalmente se han alejado de Dios y se alejaron totalmente de la palabra, del amor y de la bendición. Y por eso que cuando ellos se alejan de Dios, es cuando ellos quieren seguir una doctrina totalmente falsa. Porque la doctrina que ellos predican una doctrina totalmente falsa. Porque fíjese usted, cuando usted se pone a ver y analizar y las costumbres que ellos mantienen en una forma de que el pueblo de Dios mantenerlo distraído, es decir, para alejar totalmente al pueblo de Dios. Porque eso es lo que el enemigo está haciendo en este momento. ¿Qué es lo que está haciendo el enemigo? El enemigo está haciendo en una parte centrada, formada, en un gran poder. Y lo está haciendo en este momento porque se está formando un gran poder por lo que se llama la iglesia. La iglesia que ellos están inventando, una iglesia poderosa a través de formada y centrada en el poder único en el mundo, que es el nuevo orden mundial. Y va a haber ya en este momento, ya para el próximo año, ellos ya van a lanzar esa nueva oleada de ese gran poder religioso. Y al formar ese gran poder religioso, se está basando en todas las uniones de las iglesias, de todas las religiones, de todas, porque ellos buscan que todas las religiones quiebren doble rodilla para ellos llegar a esa formación que ellos tienen en mente, que es desarrollar un nuevo orden mundial a través de una formación de que ellos avanzan para formar y seguir esa ideología que ellos tienen sobre el centro del poder. Y ese centro del poder prácticamente ya lo tienen listo. Esa formación de poder ya la tienen lista, que es la gran ramera, la gran Babilonia, va a ser centrada, modificada totalmente porque tiene unos cambios y va a ser centrada sobre un solo poder, sobre una religión poderosa, que ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo y ya está uniendo ese gran poder. Y ese poder ya se va a centrar sobre el cambio de formación en la cual del 2020 al 2030 tiene ese gran poder de formación. Y van a arrancar con todos los hierros. En el año 2022 viene con una nueva ideología de un centro de poder religioso para alejar totalmente al pueblo de Dios, los que amamos al Señor y tenemos a Dios en nuestro corazón y obedecemos sus sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Porque al abrir, aplican el nuevo orden mundial con la ley dominical. Y esa ley dominical viene dispuesta a llevarse a todo el dominio engranado en una formación de fuerza. Y ahí no hay vuelta atrás. Ese poder ya está centrado. Ese poder ya está centrado y ya está formado. Y por eso yo le pido al pueblo de Dios que sigamos fortaleciéndonos en Cristo. Que cada día nos llenemos más de esperanza y más de fortalecimiento de la palabra de Dios. Para que el poder del Espíritu Santo nos cubra y nos proteja siempre. El pueblo de Dios avanza. El verdadero pueblo de Dios. Porque recuerden que el pueblo de Dios está cada día más fortalecido en el poder del Espíritu Santo, en la formación del amor y de la esperanza. Seguimos adelante fortaleciéndonos en Cristo nuestro Señor.
Esa es la formación que Cristo nos está dando para seguir avanzando en el verdadero concepto del amor y de la esperanza de que es la palabra de Dios. Los tiempos cada día se ponen más difíciles, se están poniendo más difíciles, pero seguimos adelante, avanzando en el nombre de Dios. La palabra nos está indicando de que lo que viene son cosas muy fuertes y no hay que desmayar. Hay que cada día seguir el camino del amor y de la bendición en la cual Cristo nuestro Señor nos está indicando en una forma de pureza. El Apocalipsis en el capítulo 2, versículo 10 nos dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La palabra nos indica en 1 de Pedro: y toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Fíjate que Dios nos está indicando aquí que esa formación, que esa pureza, que ese amor, aquí hay algo muy importante en la cual es lo que se está formando cuando apliquen la ley dominical. ¿Es el sábado de los judíos? La respuesta es no. Cuando Dios creó el sábado, no había judío. Eso lo podemos ver en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 3. El sábado es un día santo que nos recuerda a Dios como creador de los cielos y la tierra. Eso lo vemos en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 11. Por eso esa es la formación en la cual nosotros, en el concepto del amor, vamos cada día glorificándonos al Padre Creador. Porque hoy viendo el panorama de lo que se está viendo hoy en día, de lo que ha de venir, van a venir unos cambios muy drásticos para el pueblo de Dios, unos cambios muy drásticos. Por eso que tenemos que estar preparados para la honra y la gloria de Dios. Los cambios que vienen son unos cambios muy fuertes para el pueblo de Dios. Se va a repetir la historia. Y por eso tenemos que cada día crecer en el concepto del amor hacia el Padre Creador. No desmayar, seguir cada día fortaleciéndonos en Cristo, en nuestro Padre Creador. Porque viene tiempo muy difícil para el pueblo de Dios. Por eso yo los invito a seguir creciendo en el amor verdadero, como dice su santa palabra. Si me amáis, guarda mis mandamientos de la ley de Dios. Y como dice su santa palabra en el capítulo 12, en el versículo, en la palabra de Dios, cuando vemos aquí en el libro de Apocalipsis, aquí vamos a buscar Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, en el Nuevo Testamento. Vamos a buscar aquí en el capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto es lo que viene. ¿Y quién es el dragón? El dragón es el diablo. ¿Y quién representa el diablo en la tierra? Usted sabe quién es. Y se llenó de ira contra la mujer. ¿Y quién es la mujer? La iglesia de Dios. ¿Y quién es la iglesia de Dios? Cristo nuestro Señor. ¿Y quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios? El pueblo de Dios, que es la formación de pureza. Y contra el pueblo de Dios viene la gran persecución. Y esto está escrito en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 17. Entonces, de ahí se centra esa formación en la cual vienen a perseguir al pueblo de Dios, a los que guardan los mandamientos de la ley de Dios. Cuando ellos den el origen de lo que ellos ya tienen en mente que van a aplicar, se llama la ley dominical. Cuando ellos ya firmen esa ley dominical, bueno,
van a obligar a todo el mundo a que guarden el domingo como ley, porque lo van a obligar. Y se va a centrar en una sola religión, formada en una sola religión. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios en el capítulo 14, versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Fíjense usted, eso lo conseguimos aquí en el capítulo 14, versículo 12. Y también cuando leo en el capítulo 12, versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira. ¿Y quién es el dragón? El dragón es el diablo. ¿Y quién es el diablo en la tierra? El Vaticano. Ese centro de poder que ellos van a perseguir a todo el pueblo de Dios, a la iglesia verdadera de Cristo nuestro Señor, a los que tienen el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos van a perseguir a todos los que aman al Señor y guardan los mandamientos de la ley de Dios. Porque el sábado es el día del Señor. Ellos van a perseguir a todos los que amamos al Señor y guardamos los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. La palabra no miente. Aquí está la Sagrada Escritura. La palabra de Dios es basada en amor y en bendición, y es la bendición de Dios. Porque toda escritura es inspirada por Dios. Y estas son profecías que se van a cumplir en el tiempo. Y estamos en los tiempos montados sobre estas profecías. Ya estamos montados sobre los tiempos de esta profecía. Porque la palabra de Dios me lo indica en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis. Por eso, pueblo de Dios, vamos a orar para que el poder del Espíritu Santo nos guíe y nos proteja siempre. Porque ese amor puro de Dios, Él va a proteger a su pueblo amado. Él lo va a proteger, Él lo va a cuidar. Y por eso vamos a glorificar a Dios Todopoderoso para seguir cada día fortaleciéndonos en ese amor de pureza. Por eso, pueblo de Dios, sigamos adelante, sin temor, sin miedo. Sin temor y sin miedo. Vamos cada día fortaleciéndonos en Cristo y llevando el mensaje de amor y de esperanza a cada pueblo, para que cada pueblo sepa la gran verdad. Y esa verdad tiene que el pueblo oír y buscarla en la Sagrada Escritura y leerla, escudriñarla, para que tenga esa comunicación con Dios directamente. Y Dios cada día nos abre el espacio para tener la comunicación con Él. Porque Dios nos dio a nosotros el libre albedrío para nosotros elegir el bien o el mal. Hay dos caminos en la vida. Si tú quieres agarrar el camino del mal, te espera la muerte eterna. Y si tú quieres agarrar el camino del bien, te espera la vida eterna. Por eso Dios nos permite a nosotros de elegir el libre albedrío. Busquemos a Dios de corazón. Busquémoslo, porque Dios nos da la oportunidad de que cada día nos llenemos de amor y de fortaleza. Porque la palabra nos dice, Dios es amor. Si tú me amas, si me amáis, guarda mis mandamientos, como dice en el libro de Juan. Por eso, pueblo de Dios, busquemos a Dios de corazón. Porque el día sábado es el día del Señor. El día sábado es el día del Creador. Es el día que Dios dispuso para el reposo, para su obra que Él había hecho. Y por eso, como dice su santa palabra, si me amáis, guarda mis mandamientos de la ley de Dios, que es la ley moral. Bueno, pueblo de Dios, Dios me lo bendiga, Dios me lo proteja siempre, y que esa sangre maravillosa, el manto sagrado del poder del Espíritu Santo, los cubra con mucho amor y muchas bendiciones. Hasta otra nueva oportunidad, seguiremos escudriñando su santa palabra. Bye, bye. Que Dios me los bendiga a todos, en el nombre de Dios.